Señor, en esta hora te agradecemos porque te has revelado. Has sido un Dios que no solo se ha acercado a nosotros, sino que nos mostraste cómo lo hiciste y cómo nosotros podemos acercarnos a ti. Bendícenos a través de tu palabra el día de hoy y que tu enseñanza pueda quedar no solo en las mentes, sino que abracemos con el corazón lo que salga de este púlpito, Señor. Úsame a mí para predicar fielmente tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tome asiento. El texto dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, estamos terminando una serie de todo el mes de junio sobre el Espíritu Santo. Y el día de hoy nos hemos propuesto exponer sobre algo tan necesario que es muy importante que la iglesia entienda. Y es que basado en nuestras experiencias, todos nosotros como evangélicos venimos de una cultura en donde las nuevas revelaciones eran anheladas, donde siempre queríamos escuchar a alguien hablar en nombre de Dios. Era muy común eso. Y si había eso en ese lugar, era lo máximo, ¿cierto? Era lo máximo. Es más, yo pensando sobre esto, me acordaba de una enseñanza que venía, creo, de mi abuela, y de mi abuela a mi mamá, y mi mamá me decía: hijo, cuando alguien se levante en la iglesia a hablar en nombre de Dios, tú en tu lugar debes orar y decirle al Señor: si esto es de tu parte, que esa persona hable, pero si no es de tu parte, que calle. Era una enseñanza que quizás muchos de nosotros recibimos, ¿cierto? Como que nosotros, si orábamos, esa persona se iba a callar si es que era falsa. Y me puse a pensar, ¿dónde encuentro esa enseñanza en la Escritura? ¿Habrá algo que nos diga que eso es lo que debemos hacer? Y me di cuenta que todo esto era enseñanzas basadas en las experiencias y en las tradiciones de las personas. Por muy de buen corazón que hayan podido tener, era todo algo, una enseñanza que ellos mismos habían armado. Y me pregunté esto: ¿son necesarias esas revelaciones? ¿Es necesario que alguien se levante en medio de la congregación a hablar algo en nombre de Dios, como hacían los profetas, diciendo: así dice el Señor? ¿La Escritura enseña algo sobre esto? ¿Podemos nosotros tomar una decisión y decir: nosotros creemos esto? ¿Serán realmente necesarias las nuevas revelaciones? ¿O las nuevas revelaciones son falsas? Hermanos, quiero decir que esto es un tema sumamente delicado, porque todos venimos del mismo contexto. Y si no venimos del mismo contexto de una iglesia, todos tenemos familiares que creen y abrazan que las nuevas revelaciones son necesarias y son posibles. Así que les pido que sean juiciosos, bíblicos al pensar. Por eso que yo pregunto, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y vayamos a la misma Escritura. La Escritura lo que nos dice es que ella es la palabra profética más segura. ¿Sí? Pero eso tampoco nos limita en el problema. Porque muchas personas dijeron: sí, la Escritura es la palabra profética más segura, pero hay otras revelaciones también. ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero hoy que todos nosotros vayamos y veamos qué realmente es lo que dice la Escritura. Hermanos, la Escritura dice esto: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, hermanos, si nosotros podemos decir una afirmación simple, es que la Biblia es lo más seguro que tenemos. Y al ser lo más seguro que tenemos, la iglesia a lo largo de su historia ha afirmado algo, sobre todo desde hace 500 años atrás. Quizás usted ha escuchado esta afirmación: la Biblia es la palabra de Dios, y como es la palabra de Dios, es suficiente. La Biblia es suficiente. ¿Quién se atrevería a decir que la Biblia no es suficiente? Lo miraríamos raro.
le diríamos, tú estás mal. Si es que alguien se llegase a pensar en contradecir esto, la Biblia es suficiente. Pero mi pregunta es, ¿en qué es suficiente? ¿Qué realmente es lo que la Escritura nos enseña? ¿Qué es lo que nos revela? Y aquí la Iglesia, tomándose de la misma Escritura, ha dicho esto: la Biblia es suficiente para todo asunto de fe, o podríamos traducirlo de salvación, y de conducta, o de vida cristiana, o de práctica, cómo ser un buen cristiano. La Biblia es suficiente, ¿para qué? Para decirnos cómo ser salvos, pero también para decirnos qué hacer con la salvación. ¿Qué hacer luego de ser salvos? La Biblia es suficiente para eso. Nuestro pastor Miguel nos leyó un texto que es primordial y que lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que nos quedemos con esto. La Biblia es suficiente. La revelación de Dios es suficiente. Y esto es justamente lo que venía diciendo el apóstol Pedro en esta carta. Es lo que comienza a decir antes de decir que tenemos la palabra profética más segura. Él dice algo. Él dice que ellos mismos llegaron ante las personas que él está escribiendo, le dice, nosotros no llegamos a ustedes con fábulas artificiosas, no llegamos con mitos, llegamos con el mensaje real del Evangelio. Y él comienza a explicar algo, él dice, yo vi, estoy parafraseando hermanos, yo vi al Señor en la transfiguración, yo vi y escuché cuando del cielo el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se fijan? Entonces él, cuando dice que tenemos la palabra profética más segura, él descansa sobre un hecho, hermanos. El hecho de que Dios se reveló. Y que Dios se reveló en Jesús. Dios se reveló tangiblemente, se podía ver en la vida de su Hijo amado. Jesús, ese era su Hijo amado. Así que el apóstol Pedro, hermanos, lo que hace es mostrarnos el camino que la iglesia debe conducirse desde ese momento, desde la iglesia primitiva en adelante, creyendo algo, de que la revelación fue dada por medio de Dios, a través de su Hijo Jesús, y que eso, hermanos, es lo más seguro. No hay nada más seguro que eso. Hay personas que dicen, Dios todavía se revela, Dios todavía habla. Hermanos, pregunto esto, si hay nuevas revelaciones, ¿cómo sabríamos que esas nuevas revelaciones son verdad? ¿Cómo usted, si alguien viene de parte de Dios y le dice, vengo de parte de Dios, y Dios me dijo que te dijera a ti, y usted diría esa frase como comienzan a hablar los profetas, así dice el Señor, y le da el mensaje, ¿cómo la otra persona sabría que usted está hablando realmente de parte de Dios? La Escritura en Deuteronomio 18 nos dice que el profeta, el que no se cumpliera eso, debía morir. Era así de severo. Sus palabras debían cumplirse. Pero hoy, ya con toda la revelación escrita, pregunto, ¿qué es lo único certero y verdadero que tenemos? ¿Qué es lo más seguro en lo que podemos echar mano para saber si alguien habla de parte de Dios? La respuesta es obvia. La palabra de Dios. Por lo tanto, entramos en una encrucijada. Si alguien viene y me trata de dar una nueva revelación, yo tendría que utilizar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios me dice lo que él está diciendo es falso, es un falso profeta. Pero si esa persona lo que me dice va de acuerdo a la palabra de Dios, en última instancia eso no es necesario, porque ya lo decía la palabra de Dios. Es muy distinto entonces que las personas digan, así dice el Señor, como queriendo dar una nueva revelación, a querer decir como dice la Escritura. Hermanos, si podemos nosotros comunicar algo hoy es lo más seguro. Nosotros en nuestra boca debería abundar, no el así dice el Señor como los profetas. Nosotros deberíamos decir como dice la Escritura, porque es lo más seguro. Es lo que tenemos y que Dios nos dejó. Recuerdo el terremoto. Cuando posterior al terremoto comenzó a dar vuelta una profecía que quizás todos escuchamos. Yo no los conocía a ustedes. Pero decía que Chile se iba a partir en 3. ¿La recuerdan? Videos por montones, hermanos. Personas diciendo que Chile se iba a partir en 3 y en todas las iglesias Chile se va a partir en 3, hermanos. Todavía Chile está unido. ¿Qué ha pasado con esa profecía? Son personas que lanzan palabras
diciendo, así dice el Señor, y eso no se cumple. ¿Qué hacemos con esas personas? Pero muchas personas quieren escuchar eso. Porque lo que hacen, hermanos, es necesitar esas nuevas revelaciones. Hay algo muy llamativo en eso. Donde la palabra de Dios disminuye, esas voces aumentan. Hermanos, las personas que no buscan en la palabra de Dios la voz de Dios, quieren escuchar voces de otros lados. Creen que alguien les venga a decir, así dice el Señor. Pero para las personas que la voz de Dios revelada en la Escritura, dejada aquí en este que nosotros llamamos el canon de las Sagradas Escrituras, esto es lo más preciado, es suficiente. No necesitamos nada nuevo. Y ante esto, el apóstol Pedro dice que todos nosotros debemos tener una actitud concreta. Ya sabemos que es suficiente, pero hermanos, necesitamos tener la actitud correcta. ¿Y esa actitud cuál es? Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Él ya dice que tenemos la palabra profética más segura, pero él dice algo respecto a eso, cómo la iglesia debe comportarse. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atento. Fíjese lo que está diciendo. Él no está dando un mero consejo en esto, porque podríamos leerlo de una forma muy simple. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura y como un sabio consejo podría desprenderse del apóstol diciendo, hagan bien en estar atentos, en mirarla, en estar cerca de la Escritura. Por lo tanto, un creyente podría decir, el apóstol Pedro está diciendo un simple consejo, si yo quiero lo tomo, si no quiero no lo tomo. Pero esa no es la intención del texto. Lo que realmente el texto nos muestra es que tenemos lo más seguro y lo necesitamos. No necesitamos nada más, porque la Escritura es suficiente, pero eso suficiente lo necesitamos más que cualquier cosa. ¿Por qué, hermanos? Porque hacemos bien en estar atento, porque la Escritura ilumina como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Déjeme graficar esto. Pedro aclara el panorama. Dice, tenemos lo más seguro, pero él ahora hace que los cristianos se imaginen por qué tienen que estar atentos a la Escritura. Fíjese esto. ¿Qué haría usted si va caminando por un callejón de noche? Y en ese callejón de noche no hay nada. No hay ni siquiera una luna que ilumine. Está todo oscuro. ¿Han transitado por caminos así? Por lo general en el campo, ¿cierto? Donde no hay luminaria, uno se encuentra muchas veces con esos caminos. ¿Qué es lo que siente una persona? Incertidumbre. ¿Qué tal si alguien sale? ¿Qué tal si alguien me asalta? Miedo. ¿Qué tal si me pasa esto? Y yo no sé dónde estoy pisando. Voy caminando, pero no sé por dónde voy caminando. ¿Qué haría, hermano? Si usted, al llegar al final del camino, se encuentra con una bifurcación. Y en la bifurcación, usted sigue un camino para allá, igual que el camino al que iba transitando. Y por el otro lado se encuentra un camino que está pavimentado y con luminaria. Le pregunto, ¿qué lugar escoge usted? ¿Qué camino querría transitar usted? Solamente personas locas que les falta cordura querrían seguir transitando por ese camino oscuro. Todos nosotros es muy lógico que caminaríamos y transitaríamos por el lugar más seguro. Por eso que el apóstol Pedro dice que la Escritura es lo más seguro, pero no es simplemente un consejo, hagan bien en estar atentos. Él le dice, ustedes necesitan la Escritura porque es la única que puede iluminar todo lo oscuro que los rodea. Y esto es glorioso. Porque Salmo 119, 105 dice esto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es glorioso, hermanos, porque ahora nosotros sabemos que todo lo que nos rodea no es verdad excepto la Escritura. Bueno, así hay cosas que son verdad, ¿cierto? Hay cosas que son certeras, hay hechos, pero de acuerdo a la salvación y a cómo un cristiano debe vivir, la Escritura es lo único que nos hace transitar por un camino iluminado. Un cristiano, entonces, que se aleja de la Escritura y le gusta transitar por caminos lejos de las Escrituras, déjeme decirle que está transitando por caminos no seguros, donde hay tropiezos, errores doctrinales, errores prácticos, hermanos, y tropiezos graves. Herejías a lo largo de la historia de la iglesia se han suscitado, ¿por qué?
porque personas empezaron a escuchar sus mentes y se alejaron de las Escrituras. ¿Cómo nace el mormonismo? Smith tiene una revelación nueva y se funda una nueva iglesia. ¿Cómo nace el adventismo? Ellen G. White tiene una revelación y se funda una nueva iglesia. Ellos, los adventistas, por si no lo sabían, han errado en varias ocasiones diciendo fechas en cuándo Cristo va a volver. Así, de sus inicios, ellos ya dijeron cuándo el Cristo iba a volver y no volvió en esa fecha, hermanos. ¿Qué mejor prueba para eso? Para decir que es una falsa enseñanza. Escuchando sus propias revelaciones. Hermanos, lo único que tenemos seguro es la Escritura. Yo en mi adolescencia iba mucho a la iglesia, sobre todo después de conocer a mi esposa. Y hermanos, lo que escuchaba comúnmente, y quizás a ustedes se lo dijeron, era que se acercaba a alguien y era como una inyección de fe para esa persona, para el que estaba recibiendo eso, y esa persona le decía que el Señor dice, grandes cosas tengo para ti, para grandes cosas te he guardado, y empezaban a dar una revelación sobre eso. ¿Cómo se iba esa persona a la casa? Contenta porque Dios le había hablado. Y eso se volvía un círculo vicioso. Mientras más esas personas se acercaban y hablaban, más las personas tenían inyecciones de fe. Pero déjeme decirle que eso muchas veces no se cumplió. Muchas personas murieron con sus vidas lejos de Cristo. Para grandes cosas le dijeron que Dios lo tenía guardado y era como una frase, casi como un mantra, como algo repetitivo. Y muchas de esas personas viven lejos de la iglesia, en una vida llena de pecado. ¿Quién falló? ¿Falló Dios? ¿O esa persona se acercó en base a sus emociones a darle un mensaje a otra persona? Hermanos, lo más seguro que tenemos es la Escritura. Lo más seguro. Y es suficiente. Porque la Escritura nos hace transitar por un camino iluminado. Déjeme darle otro ejemplo, para que me entienda mejor a qué quiero llegar. Hace muchos años con un amigo íbamos a una caleta y evangelizábamos. Y las personas cuando nosotros llegábamos nos escuchaban, predicábamos la palabra de Dios. Pero también llegaba en otros días una persona que ya llamaban profeta. Y esa persona un día fue a la casa de una hermana que nosotros queríamos mucho. Y esta hermana tenía diabetes. ¿Ella qué hizo? La ungió de pies a cabeza. Le dijo que el Señor decía que no se tomara más la metformina porque el Señor a través de ella le había lavado la sangre. ¿Qué se imagina usted que pasó? Hermanos, esa persona fue a un procedimiento dental porque tenía el miedo de que si volvía a tomar la metformina el Señor la iba a castigar. Así que no la tomó más por varias semanas. Llegó un día a un procedimiento dental y no le pudieron hacer nada porque tenía la glicemia en las nubes. Por la irresponsabilidad de alguien que le dijo, así dice el Señor. ¿Se fijan? Cuando las personas hablan en nombre de Dios, tienen que hablar tomando la Escritura, no dando nuevas revelaciones. No lo necesitamos, porque ya tenemos lo más seguro. Así que, hermano, si alguien se acerca a usted a decirle que el Señor dice esto, voy a ser enfático en esto. No lo crea. No lo crea, porque no lo necesita. Lo único que usted necesita es estar atento a la palabra de Dios que ilumina como una antorcha en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo sea revelado plenamente en nuestras vidas. Hasta cuando el lucero de la mañana amanezca. Hasta cuando la luz radiante de nuestro Señor se abra en los cielos y lo podamos ver. Hasta ese día usted siga pegado a la Escritura porque es lo único que necesitamos. Dios en su palabra fue claro. Toda la oscuridad que nos rodea está de más. Hermanos, hay personas que están intranquilas si es que alguien no les habla. Quieren escuchar que alguien les hable. Pero yo les tengo para ustedes un camino mejor. Ese camino es, dedíquese a escudriñar las Escrituras. Con todos sus esfuerzos. Yo sé que algunos tienen mayor escolaridad que otros. Pero eso no es lo que influye en cuánto el Señor trabaja en sus corazones. Si usted se encomienda al Espíritu Santo, si usted le pide al Espíritu Santo que ilumine su mente y su corazón para leer la Escritura, déjeme decirle que el Señor le va a mostrar cómo usted puede ser salvo y cómo usted debe vivir. Y ya con eso lo tenemos todo.
Si usted quiere saber cómo puede servir en el ministerio, cualquier ministerio que usted piense, vaya a la Escritura. La Escritura norma cómo es que debemos servir. Lea 1 Corintios 12 y 14 y se va a dar cuenta de que todo el cuerpo bien concertado, unido, todas las partes, son necesarias en una iglesia. Esa es la disposición del corazón, ¿cierto? De que todos nosotros nos edifiquemos como piedras vivas. Si usted quiere saber con qué persona se quiere casar, no necesita que alguien le diga una revelación, ese va a ser tu esposo o esposa. ¿Qué necesita usted? Unirse en un yugo igual. Porque 1 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual. Hermano, si usted quiere saber qué carrera debe estudiar, siga los instintos de su corazón. El Señor le dio talentos, ¿cierto? Y la carrera que usted elija, y la carrera que usted estudie, y el trabajo que desempeñe, hágalo como dice Colosenses 3, hacerlo todo como para el Señor. Hermano, si usted quiere saber cómo ser salvo, no escuche a personas que le dicen, así dice el Señor, cómo debe ser salvo y entregar una revelación nueva, como las dos religiones falsas que mencioné hace un momento atrás. Usted siga lo que la Escritura dice. ¿Qué dice Jesús? El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. La Escritura es suficiente. ¿Se fija, hermano? La Escritura no nos va a decir cómo preparar un quequito esponjoso, pero sí nos va a decir todo lo que necesitamos para la salvación y para la vida cristiana. Todo, hermano. Todo. Déjeme dar otro ejemplo. Yo que soy padre, puedo estar influenciado por esto. Los padres del siglo pasado, no. Ellos son de otra crianza. Pero hoy, en el mundo, se enseña algo que se llama crianza respetuosa. ¿Lo he escuchado? Los padres de 50 años hacia arriba están horrorizados con ella. ¿Por qué? Porque los padres dejan a sus hijos hacer de todo. El hijo, si quiere hacer algo, que lo haga. ¿Sí? Sus emociones y sus sentimientos son lo que más importa. No le ponen límites a sus hijos. ¿Y qué dice la Escritura? Que la crianza no debe ser respetuosa, sino que debe ser bíblica. Y con eso no estoy diciendo de que usted tiene que estar pegándole a su hijo día y noche, sino que estoy diciendo de que bíblicamente los niños, igual que nosotros, son pecadores. Y el pecado se va a expresar. Y el padre debe corregir. Y el padre debe disciplinar. Y el padre debe establecer límites. ¿Se fijan, hermanos? Pero ¿qué hacen muchas familias cristianas? Escuchan filosofía del mundo y dicen, por aquí vamos a transitar en la crianza de mi hijo. Hermanos, eso es como elegir ese camino bifurcado y tomar el camino que está sin luz, en vez de tomar el camino con luz que dice cómo criar a nuestros hijos. ¿Se fijan, hermanos? Todo lo que necesitamos, y podría seguir dando ejemplos, para la vida cristiana ya lo tenemos. Este es el punto, hermano. No hay nada más seguro que la Escritura. Y mis experiencias deben ser puestas frente a la Escritura. Si no pasan el filtro de ellas, debemos ser humildes y decir, no las necesito, son falsas. La Escritura es lo único necesario. La pregunta es ¿por qué? Y aquí pasamos al segundo punto. ¿Por qué la Escritura, hermanos? Es lo único seguro y en lo que debemos estar atentos. Pedro continúa diciendo en el mismo texto que es lo único seguro porque fue Dios quien tomó la iniciativa y no fueron hombres los que escribieron. Pero déjeme hacer un recuento. Venimos exponiendo sobre el Espíritu Santo. Nuestro pastor Miguel nos mostró que el Espíritu Santo tiene una función primordial, que es mostrarnos a Cristo de par en par. Luego yo expuse, hermanos, que el Espíritu Santo no solo hace eso, de mostrarnos a Cristo, sino que nos regenera, ¿se acuerdan? Nos hace nuevas criaturas, nos hace nacer de nuevos. Nuestro hermano Cristian la semana pasada nos expuso que el Espíritu Santo, cuando gobierna y domina nuestra vida, es que ahí es que buscamos nosotros la llenura, ¿cierto? No por experiencias X, sino por medio de la palabra, de los medios de gracia, de la oración, de la comunión de los santos. Dios va llenando nuestras vidas a través de su Espíritu. Y hoy, hermano, quiero cerrar con esto. La Escritura es suficiente porque es lo único en donde Dios se reveló. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 20-21.
para explicar esta afirmación potente que él hace, él dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, para una persona, no solamente para esa persona, no, él dice es para el pueblo de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí yo quiero que todos entendamos esto, porque en muchas ocasiones iglesias como la nuestra pueden ser tildadas como iglesias frías, como iglesias que solo les importa la palabra, que todo dicen y preguntan ¿qué dice la palabra? Pero no dejan espacio a la diversidad, a cómo el Espíritu Santo obra en muchas ocasiones. Esas personas dicen que iglesias como esta están erradas. Pero déjenme decir esto, hermano. Cuando nosotros entendemos que la Escritura nunca fue traída por voluntad humana, ese hombre que escribió nunca de él se dispuso primeramente la intención para hacerlo, sino que fue Dios a través de su Espíritu quien lo impulsó a hacer, es que entonces nosotros podemos ir a la Escritura confiados, tranquilos. Y nosotros deberíamos decir, una iglesia que se apega a la Escritura es la iglesia que tiene el Espíritu Santo obrando de una forma más potente que cualquier otra iglesia que se aleja de la Escritura, pero que deja revelaciones y cualquier tipo de cosa que ellos quieran hacer basándose en decir, esto lo hacemos por el Espíritu Santo. ¿Me explico, hermanos? La revelación fue dada por el Espíritu Santo. Nuestro pastor Miguel nos leía 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero esa es una traducción que tiene una pequeña falla. Debería decir exhalada. Es como que Dios sopló, toda la Escritura es soplada por Dios. O sea, esos hombres que escribieron fueron dotados por Dios para escribir por medio del Espíritu Santo. Y usted podría decir, yo también tengo el Espíritu Santo, ¿por qué yo no podría escribir? Porque esos hombres fueron dotados. No nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo ¿para qué, hermanos? Para ser regenerados, para que Cristo sea iluminado en nuestras mentes, para que seamos llenos, santificados. Pero para escribir, esos hombres fueron dotados. El resto de la iglesia no puede ser dotada para eso. Y no lo va a ser nunca, hermanos. Porque Dios ya habló y lo hizo a través de su palabra. ¿Cómo sabemos eso? Hebreos 1 comienza así. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Déjeme explicar esto. Cuando Dios se revela en todo el Antiguo Testamento, hay personas que empiezan a mostrar cómo son los planes de Dios. ¿Sí? Y esa revelación empieza a crecer y a crecer. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Dios habló de muchas maneras, como dice el escritor de Hebreos. Pero llegó el tiempo en que Dios habló por medio de su Hijo. Esto es importante que lo entendamos, porque cuando llegó ese tiempo, Dios, ¿cómo habló? De una forma plena. Cuando llegó Cristo, habló todas las palabras de Dios. Era Dios mismo hablando. Por lo tanto, esa revelación se volvió perfecta. Era necesario que llegara Cristo. Todos hablaban de que iba a venir el Mesías. Cuando llegó el Mesías, eso quedó acabado. Pero Cristo no escribió ninguno de los escritos del Nuevo Testamento. ¿Quiénes escribieron? Sus apóstoles y las personas del círculo apostólico. Así que entendamos esto. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo para escribir sin error. Nosotros no. Usted a lo más puede hacer un video en YouTube, escribir un libro, pero siempre entendiendo, hermanos, de que no somos inspirados, que lo inspirado es la Escritura. Nada más que eso. Esto hace la Biblia distinta a cualquier otro libro. Usted puede leer el libro cristiano que usted quiera, pero nunca poner ese libro a la par o sobre la Escritura. La Biblia fue inspirada por Dios y Dios quiere que su voz sea escuchada por la iglesia. No esperes entonces a que un hombre te hable. Hermanos, no es que si vamos a la Escritura estamos la Biblia o el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo inspiró la Escritura. Por eso vamos a la Biblia. Si alguien dice que tiene una nueva revelación y que Dios le dijo que así se debía conducir la iglesia,
y lo que él expone va en contra de lo que la misma Biblia dijo, ¿a quién le creemos? Hay muchas personas creyéndole a ese tipo de personas y le creen únicamente porque él dice tener la autoridad del Espíritu Santo. Versus, como decía nuestro pastor Miguel, en esta iglesia nosotros predicamos de la Escritura con el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere saber si lo que predicamos es verdad, tiene que ir a la fuente, que es la Escritura, quien fue revelada por el Espíritu Santo. Reflexionen esto, hermanos. Reflexiónenlo. Porque cuando usted se aboque completamente a estudiar las Escrituras, va a empezar a sentir cómo el Espíritu Santo cambia su corazón. De una forma que no se imaginó. Todavía recuerdo el momento en que conocí a Cristo, y no fue de pequeño, aunque estuve mucho tiempo en la iglesia. Llegada la pandemia, le doy gracias al Señor que me permitió estudiar la palabra. Y no me refiero a un seminario o algo así, sino que tomar la Biblia y no parar de leerla. Y cuando la terminé de leer, hermanos, miré hacia atrás y vi cuánto Dios me había cambiado. Porque así es como Dios trabaja, con personas que van a la Escritura por el poder del Espíritu Santo. Haga lo mismo en su vida. Busque a Dios a través de la Escritura por el poder del Espíritu Santo. Fíjense que esta revelación ya fue completa. La Escritura termina así. Yo sé que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y esta es la forma que termina. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Y hermanos, yo sé que cuando Jesucristo revela esto, porque es Jesucristo diciendo esto, está hablando de la profecía de Apocalipsis. Pero es llamativo, por lo menos llamativo, que el último libro de la Escritura termina con estas palabras. La última profecía, cuando ya fue todo dado, cuando Jesucristo nos dijo cómo iban a ser los cielos nuevos y la tierra nueva, Jesucristo, después de que reveló todo, Él dice, el que añade a esta profecía va a ser quitado del libro de la vida. Yo sé que esto es de Apocalipsis, pero qué glorioso es que la Escritura termine así. El último libro de la Escritura termina así. Y esto hace que yo descanse entonces en que Jesucristo ya me reveló todo lo que yo necesito. Que no quiera añadir nada, sino que ahora yo vaya a la Escritura entendiendo que ella es necesaria para mí. Y hermanos, voy al último punto. Tenemos la revelación, tenemos lo más seguro, y eso más seguro fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero eso tiene un propósito definido. Y el propósito, hermanos, es que tengamos la vida eterna. Jesucristo, cuando le habla a los fariseos, le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, Jesús dice. Jesús no está diciendo que las Escrituras, por un lado, dan vida eterna, y que por el otro lado, Él se muestra en las Escrituras. No, Jesucristo está diciendo que ellos escudriñaban las Escrituras buscando la vida eterna, pero no lograban ver a Jesús. Jesús dice, si ustedes escudriñan las Escrituras buscando la vida eterna, se van a dar cuenta que esas Escrituras me apuntan a mí. Eso dice Jesús. ¿Se fijan, hermanos? Por lo tanto, lo primero que nosotros podemos entender de esto es que ustedes cuando vayan a las Escrituras, escudriñenlas, léanlas, ojéenlas lo que más puedan y se van a encontrar con Jesús y van a obtener la vida eterna. Así que si tenemos un propósito para eso, lo suficiente, lo seguro, nos fue dado para heredar la vida eterna. Cristo nos muestra entonces nuestra condición. Yo les decía que el camino sin la Escritura es un camino oscuro, ¿sí? Sin lámparas, sin nada seguro donde transitar. Cuando vamos a la Escritura, ¿qué empieza a aparecer? Un foco que ilumina. ¿Y qué empieza a iluminar ese foco? ¿Qué es la Escritura? Nuestro sucio corazón, nuestras obras pecaminosas. Gloria a Dios, porque cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta que somos más pecadores de lo que pensamos. ¿Qué hacen las personas que no leen la Escritura? No, yo soy buena persona. Ese asesino es malo, ese ladrón es malo,
Ese que le pegó al papá es malo, pero yo soy buen hijo, yo soy buen trabajador. ¿Por qué Dios no me dejaría entrar al cielo? ¿Se fijan, hermanos? Filosofía del mundo. Ellos lo que piensan es eso. Pero cuando vamos a la Escritura, ¿qué nos ilumina? Que todos somos pecadores y que todos necesitamos de Cristo para obtener la vida eterna. La Escritura es el instrumento que Dios utiliza para mostrarnos las cosas ciertas. Qué glorioso es esto, hermano. Vamos entonces al texto que nuestro pastor leía en el devocional. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir o amonestar, ¿cierto, hermanos? Para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, la Escritura, y no me voy a alargar con esto porque esto podría ser una predicación aparte, la Escritura tiene muchos propósitos. Pero cuando entendemos esto, nos damos cuenta que ella a nosotros nos va a retar. Cuando leemos las Escrituras, ella va a ser que nos va a decir, porfiado, estás mal, estás lejos de Dios. Cuando leemos las Escrituras, no solamente nos va a retar, nos va a decir, necesitas a Dios. Y no solo eso, nos va a instruir, nos va a educar cómo seguir a Dios. ¿Se fija, hermano? Necesitamos todo eso y la Escritura lo proporciona. Es útil para eso. Dios la inspiró para eso. Para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué glorioso! Hermanos, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que Dios nos pide, Él las proporcionó a través de la Escritura. Hermanos, no tenemos nada más glorioso que esto. Si Dios hubiese querido que su vida se perdiera, lo hubiese dejado como al pueblo de Israel con el becerro de oro. Moisés se fue al monte. ¿Y qué hizo el pueblo cuando se fue el líder que lo llevaba a Dios? Hicieron un becerro. Hermanos, Romanos 1 dice que Dios se reveló por medio de la creación. ¿Qué hicieron los hombres? Adoraron a aves, a cuadrúpedos, a reptiles. Hermanos, si Dios hubiese querido que su vida se perdiera, no nos hubiese dejado la Escritura. Pero la dejó. Y gloria a Dios por eso. Ha sido tan bueno porque nos dio el camino por donde podíamos transitar. Hermanos, agradezcamos que no dependemos de revelaciones humanas. Agradezcamos que Dios nos dejó la Escritura, que es lo más seguro que podemos tener. Si yo dependiera de una visión, de una revelación nueva, de otra cosa, hermanos, mi vida estaría perdida. Estaría sumida en la más grande perdición eterna. Pero tengo la Escritura y yo sé que llegaré ante su trono porque Él me lo dice en la Escritura. Porque Él me va a conducir hacia Él. Porque Él me prepara a través de la Escritura para toda buena obra. Hermanos, busque a Dios. Lea su palabra. Léala. Desespérese por la Escritura. Que nada sea más importante que eso. Una visita puede esperar. Un cumpleaños puede ser postergado. Hermanos, asuntos importantes deben ser dejados de lado para que la Escritura tome su posición en esta iglesia. Y que todos escudriñemos las Escrituras porque en ellas encontramos la vida eterna y a Jesucristo. En ella Jesucristo nos prepara para toda buena obra. En ella Jesucristo nos amonesta, nos instruye. En ella Jesucristo nos prepara para toda buena obra. En la santificación del creyente. En ella. Con esto termino. Jesucristo cuando ora por su iglesia, y usted si se considera parte de la iglesia porque ha tenido fe en Él y vive en su verdad, fíjese lo que dice Jesucristo en esa oración. Por nosotros, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo oró para que fuésemos santificados y nos dejó su palabra para que fuésemos santificados. ¿Qué haremos con ella? ¿La tomaremos como lo más sagrado que es? ¿Como lo más seguro? ¿Como la voz misma de Dios? ¿O estaremos pendientes de otras cosas? Los invito a ponerse en pie y a orar al Señor. Señor, has sido tan bueno con nosotros. Gracias porque no nos dejaste
a nuestra imaginación cómo es que debíamos buscarte, sino que te revelaste y nos mostraste cómo es que tú, Señor, nos salvas. ¿Cómo es que podemos buscarte, Señor? Te pido que bendigas a cada una de las personas que escucharon esta predicación. Bendícenos y haznos correr a tu Escritura, porque cuando la leemos te encontramos a ti, Dios. Bendícenos como iglesia a través de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Tome asiento.